Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, te doy la bienvenida a Moquita Emosex. Ya sabes, como has escuchado en la introducción, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla. Si no me conoces todavía, yo soy Laura y soy la persona que te va a acompañar en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de maternidad y paternidad. Pero no voy a entrar a analizar si la maternidad y la paternidad son buenas, son malas, las caras que tiene la maternidad y la paternidad, porque creo que de esto ya se habla bastante. Hoy os hablo de esa pregunta de, bueno, muy bien, ¿y los niños para cuándo? El otro día estaba tomando café con una amiga y vino una persona a saludarme y así, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, le conté muy brevemente lo que estaba haciendo ahora mismo con mi vida. Y me dijo, bueno, ¿y vais a tener niños pronto? Y me quedé un poco fría porque dije, bueno, te acabo de contar un poco de mi vida, pero tampoco eres una persona de mi confianza como para que yo te tenga que explicar a ti cómo estoy en este punto de la vida con respecto a este tema. Y no me acuerdo, creo que le solté alguna fresca, porque cuando me hacen esta pregunta, pues actualmente es verdad que suelo soltar alguna fresca y dejo a la otra persona cortar, pero bueno, si no quería recibir el corte, pues que tampoco me hubiese hecho esta pregunta tan personal. Pero es verdad que me llevó a pensar y luego hablándolo con mi amiga me dijo que también era una pregunta que ella recibía con mucha frecuencia, más o menos tenemos la misma edad. Y es algo que se nos repite mucho en el día a día. No sé si esto a los chicos también les pasa porque no, lo desconozco, pero sí que sé que a las mujeres, llegada la treintena aproximadamente, que ya os digo que todavía no estoy ahí, o sea, no me quiero imaginar lo que puede pasar cuando llega a los 30, pues es algo que se nos empieza a preguntar con bastante facilidad. En mi caso, soy una persona con pareja estable y ya pues como que se da por hecho que el siguiente paso que tengo que cumplir en la vida es el tener hijos o el tener hija. Y sé que es una pregunta que no se suele hacer con mala intención, pero dentro de esa pregunta tampoco entiendo muy bien cuál es el objetivo cuando te la hace alguien que no tiene demasiada confianza contigo. Porque bueno, es verdad que si me la hace un familiar muy cercano o una amiga o un amigo muy cercano, no le encuentro sentido a la pregunta, pero bueno, al final me está preguntando por algo cercano en mi vida. Pero cuando nos la hace una persona desconocida o una persona con la que no tenemos mucha relación, no le encuentro mucho sentido real a este tipo de preguntas. Y además es una pregunta que cada vez me chirría más porque parte primero de dar por hecho que se van a tener niños, ¿no? Lo que decía, como que es el siguiente paso que se va a dar, y además se parte de que se desconocen las circunstancias concretas de esa persona o de esa pareja a la que le estás haciendo esta pregunta. Porque cuando hacemos este tipo de preguntas, y me voy a incluir porque es verdad que me trabajo mucho el no meterme en este tipo de cuestiones, pero a veces pues caigo, sigo cayendo y me tengo que dar un golpe de realidad de que vivo en la sociedad. Pero cuando hacemos este tipo de preguntas, pues desconocemos las circunstancias de la persona o incluso de la pareja a la que le estamos haciendo estas preguntas o estos comentarios. Por ejemplo, no sabemos si esa pareja lleva tiempo intentando tener niños y no puede. No sabemos cómo está esa pareja. Al igual la pareja no está bien y ahora mismo lo último que se plantea es tener niños o niñas. No sabemos si esa pareja quiere tener niños o niñas. Hoy en día el concepto de familia ha cambiado mucho y hay personas que no quieren ser madre, no quieren ser padre y no pasa absolutamente nada. Y también puede darse que esa pareja haya sufrido alguna pérdida gestacional, algún aborto y que lo desconozcamos, porque por tristeza, pese a que un aborto, por pocas semanas de las que se estuviera, es una pérdida, es un duelo, pues no se ve igual que cuando es una pérdida o un fallecimiento de otra persona. Entonces esto se lleva muchas veces en oculto, ¿no? En silencio y verdaderamente esas personas están viviendo y padeciendo un duelo. Habrá gente que lo lleve mejor y gente que lo lleve peor, pero al fin y al cabo ahí hay una pérdida. Y al ser todavía un tema que es muy tabú y que muchas veces no se cuenta, también por la reacción que tiene el entorno, pues desconocemos si esas personas están pasando por este tipo de cosas y no sabemos cómo nuestro comentario, nuestra pregunta puede calarles o qué influencia puede tener en su salud mental o en su momento vital esos comentarios que nos hacemos. ¿Qué me planteo yo con estas cosas siempre? Bueno, pues primero eso, que la persona que me hace este comentario o que me hace esta pregunta no lo hace con mala intención, pero sí que a veces pues me siento a reflexionar con esas personas de qué sentido tiene que hagamos estas preguntas, qué necesidad tenemos de hacerlas. ¿Es realmente necesario causar ese momento? Y a veces incluso se crea un ambiente un poco raro, ¿no? Un ambiente un poco incómodo. Es totalmente innecesario. Es verdad que socialmente pues tenemos esta tendencia a opinar de la vida de otras personas o a meternos en la vida de otras personas, pero bueno, creo que hay otras cosas que podemos preguntar
para saber cómo está esta persona por la que tenemos cierto interés y sin tener que meternos en estos temas tan incómodos y tan personales. Por ejemplo, pues preguntarle cómo está en general y que nos cuente lo que quiera, preguntarle a qué se dedica, preguntarle cómo le va en su trabajo. Creo que hay muchas cosas que podemos saber de la otra persona sin necesidad de entrar en algo tan personal como la maternidad o la paternidad. Al final, tener niños o tener niñas es una decisión personal, que por suerte actualmente en nuestro contexto es una decisión personal que se puede tomar con calma, ¿no? Y que se puede decidir cuándo sí y cuándo no. Es verdad que hay casos que viene y viene, pero dentro de lo que cabe pues tenemos cierta capacidad de elección, como para que estas elecciones o estas decisiones las tomemos por influencia del entorno o por presiones de nuestro entorno y de lo que nos dicen que tenemos que cumplir por el momento vital en el que estamos. Se escuchan frases como se te va a pasar el arroz, es que cuanto más tarde lo tengas, peor va a ser, es que se te va a ir la energía, es que es lo más bonito que te va a pasar en la vida. Bueno, eso lo decidiré yo si quiero vivir ese momento o no. Además, otra cosa que me llama mucho la atención con esta tendencia que tenemos a opinar de todo lo que nos rodea es que cuando ya se tiene un niño o se tiene una niña, pues la pregunta que se hace es, bueno, ¿y para cuándo la parejita? ¿O para cuándo el segundo? No lo vayas a dejar solo, no lo vayas a dejar sola. Y esto, al final, pues de nuevo nos estamos metiendo en algo que no nos importa. Y al igual, cuando tienes 2 niños y decides ir a por un tercero o a por una tercera porque te apetece o porque os apetece a ti y a tu pareja, pues ya el comentario cambia y ya es, estos van a por el equipo de fútbol, mira que 3, hoy, que están locos. ¿A qué os invito desde aquí? Pues a que cuando estéis hablando con alguien y se os venga este tipo de preguntas os acordéis de mi cara y os acordéis de esto que os estoy diciendo ahora mismo. Porque si lo pensáis en el fondo, tampoco es una información que necesitemos saber al 100%. Y es más, puede que le hagamos esta pregunta a la otra persona y además de incomodarla y de meterle presión, la otra persona no nos va a contar la verdad. Porque si es una persona con la que no tenemos demasiada confianza, pues no te va a contar que lleva a lo mejor 2 años buscando al niño o a la niña y que no viene. Entonces, bueno, quizás nos podemos ahorrar esta pregunta y hacer otras, como decía antes. Y esa tarde en la que estaba tomando café con esta amiga, pues recordé un capítulo del libro de Moquita y Mosé, que ya sabéis que es un libro que publiqué hace un tiempo y que trata sobre sexualidad, sobre emociones y sobre reflexiones relacionadas con estos temas. Pues hay uno de los capítulos exclusivamente dedicado a este tema, a las preguntas que el entorno nos hace y a esas decisiones que a veces tomamos y que no son del todo nuestras, porque hay mucha influencia de lo exterior. Así que he pensado que puede ser guay que os lea ese capítulo del libro en el que hablo de este tema. El capítulo en cuestión se llama El problema que tenemos con el arroz y dice así: ¿tienes novio? ¿Y para cuándo la boda? ¿Vais a tener hijos ya? Ahora por la parejita, ¿no? ¿Tenéis hijos ya, no? Con lo mona que eres y sin novio, ten cuidado que se te pasa el arroz. ¿Por qué no queréis tener hijos si es la mejor experiencia de la vida? Dicen que cuanto más mayor eres, más difícil es educarlo, tenerlos ya, ¿no? Ay, la pobre, esta se queda para vestir santo. Verás cuando seáis viejos y no tengáis a nadie que os cuide. Pero no os vais a casar, que teniendo niños algún papel tenéis que tener, ¿eh? ¿De verdad que aún no queréis tener hijos? ¿Tú cuántos años tienes ya? Ten cuidado que se te pasa el arroz. Todas y todos hemos tenido que escuchar comentarios como estos o similares en algún momento de nuestra vida, especialmente las mujeres. Todas tenemos a alguien conocido que se toma la libertad de hacernos esas preguntas como si tuviéramos la obligación de tener que dar explicaciones por las opciones que hemos tomado o tomamos en nuestra vida. Puede que con toda probabilidad nosotras mismas hayamos caído alguna vez que otra en el error de realizarla. Si nos paramos un momento a pensar en algunas cuestiones, como por ejemplo si verdaderamente es algo que nos incumbe o si tenemos la suficiente confianza para poder tratar el tema en un contexto y de una forma en la que la otra persona no se sienta juzgada, estoy segura de que muchas de esas preguntas no llegarían a realizarse. Crecemos con un camino bastante definido y quien se sale de él o no lo cumple como está establecido, tiene que escuchar cómo otras personas opinan de lo que hace o deja de hacer. En determinados contextos incluso pueden verse en la obligación de dar una explicación por haber tomado una determinada opción vital o por no haberla tomado, algo que sería impensable si lo extrapolamos a otros contextos o temáticas. Considero que hay decisiones que son muy personales y por ese mismo motivo, porque son personales y están dentro de nuestra esfera individual o de pareja, no debe influir sobre ellas nuestro entorno. En muchas ocasiones no es un ejercicio fácil, puesto que en algunos casos el entorno presiona mucho y se terminan tomando decisiones o elecciones vitales porque es lo que toca, aunque verdaderamente no sea lo que deseamos. Existen tantas realidades aceptables como personas hay en el planeta.
Hay hombres que viven felices solos sin la compañía de otra persona. Y también hay mujeres que lo hacen. Y hay quien comparte piso con amigos y amigas toda la vida. Hay parejas que deciden tener hijos y parejas que deciden no tenerlo. Otras simplemente no pueden. Hay parejas que no quieren tener más hijos, con uno basta. Y otras que no se reconocen desde que su familia aumentó. Hay mujeres que optan por ser madres solteras. Y hay hombres que deciden adoptar. Hay parejas cuyo deseo es ser padres cuando son jóvenes y parejas que prefieren esperar hasta los 40. Hay quien quiere formar una familia numerosa y quien es feliz viviendo con su mascota. Hay parejas que desean casarse por todo lo alto y otras a las que les basta con firmar los papeles. Incluso hay parejas que optan por no formalizar ningún documento y no ven el matrimonio como un trámite necesario. Todos estos ejemplos son elecciones que se toman en la vida y todas están bien. Como digo, hay tantas personas diferentes y tantas opciones para cada una de ellas que no pasa nada por los caminos que cada persona decida tomar. Se trata tan solo de entender que no es asunto nuestro lo que cada cual decida, al igual que no es asunto de nadie lo que nosotros decidamos. No quiero parecer una ilusa ni plantear utopías imposibles, pero creo que todo sería más sencillo si en lugar de preocuparnos por lo que no nos incumbe, nos ocupáramos de actuar desde la empatía, el respeto, el entendimiento y la comprensión a las decisiones de otras personas, teniendo presente que probablemente haya circunstancias que desconocemos. Sin duda, se evitarían muchas de las situaciones incómodas y violentas que hemos mencionado, y actuaríamos en base a lo que deseamos y queremos y no a lo que nuestro entorno quiere o porque es lo que toca. Este, como decía, es el capítulo del libro y bueno, parece que mi pensamiento sigue siendo el mismo a pesar de que hace ya un poco de tiempo que lo escribí. Con este episodio del podcast os quiero invitar a que antes de decirle algo a alguien, pues pensemos si es realmente necesario, si le va a hacer bien o mal, o si es una opinión o un comentario que en realidad no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Espero que este podcast te haya hecho reflexionar. Estaré encantada de leer tus comentarios y de saber si te ha pasado alguna situación así, ya sea porque has hecho un comentario o porque te lo han hecho, cómo te has sentido y qué te gustaría para futuras ocasiones. En el próximo episodio hablaremos también un poco de maternidad, de paternidad, porque vamos a tener a una nueva artista invitada, en este caso será Noelia González, que es matrona y bueno, muchísimas cosas más. Te mando un abrazo grande, te recuerdo que puedes seguirme en Spotify, dar me gusta al episodio, suscribirte en YouTube, dar me gusta a los vídeos y si ya te apetece difundir el podcast y darle visibilidad, pues me ayudarías un montón. Te mando un abrazo grande, deseo que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente episodio de Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que no se habla.